mi nombre es Aylan Gisela Córdoba Valdrich. A mi grupo le correspondió el tema de la educación popular y los formadores políticos, donde lo más importante es el objetivo, el por qué y el para qué se enseña. En la educación popular muchas veces tenemos el error de creer que es aquella que se imparte en lugares de difícil acceso y a personas o a población vulnerable, lo cual es un error porque la educación popular no se centra únicamente en un tipo de población, sino que está dirigida a toda una población. Entonces, de acuerdo a esto, lo que quiere la educación popular, el objetivo de la educación popular es que haya una transformación social. Esta transformación social se da mediante una reflexión, una concientización de todas las personas que están involucradas en la misma para que así haya una mejor calidad de vida y se transformen esa comunidad para que a futuro puedan tener mejores condiciones. Entonces es importante tener claro lo que es en realidad la educación popular. En la educación popular el juego, el disfrute, el goce es importante, pero no podemos confundir ese juego y ese disfrute con educación popular solamente porque son actividades dinámicas, sino que aparte, en la educación popular, aparte de ser actividades dinámicas y de que también puede haber juego, también tiene que generarse desde allí, propiciarse un cambio para que verdaderamente podamos decir que eso se llama educación popular. ¿Qué es esa transformación social de la que hablamos? Esa transformación social se refiere a aunar nuestros esfuerzos en transformar, en tocar cada una de esas vivencias, de esas experiencias que tiene nuestra comunidad o la comunidad donde se esté impartiendo este tipo de educación, para así mejorar la problemática que se presenta en ella y que toda su comunidad pueda vivir mejor. Por eso hablábamos de que a través de la misma se debe generar un cambio de las condiciones de vida. Muchas gracias. En las diferentes manifestaciones de la educación nos encontramos con la valoración de la cultura popular. Aquí la educación popular se concentra en valorar esas manifestaciones culturales de los sectores populares, buscando esa identidad colectiva que genere la reivindicación y lucha frente a los opresores, para evitar que la cultura popular se destruya. Luego, encontramos la consolidación de la organización popular y comunitaria. Aquí se pretende desarrollar una conciencia crítica y capacidades políticas que pretendan sostener la organización popular, ya que esta es la forma por la cual se le puede hacer frente a los sectores que los oprimen y no los dejan desarrollar o pues que se desarrollen, ¿sí? Aparte de que es el camino en el que se puede construir el tipo de sociedad según sus intereses y que les favorezca. Y se debe tener en cuenta que la organización popular es un instrumento clave para la transformación social y esta no puede ser ajena o se puede separar de la educación popular. La otra dimensión que encontramos es el impulso a la participación social. Esta manifestación está encaminada a la participación ciudadana, que hagan parte de los procesos que afectan o interesen a la sociedad, que participen en la política, que lleguen a ser sujetos o sujetas de la políticos, que entiendan que deben hacer parte o cuáles son esas fuerzas a favor y en contra, y sobre todo que la educación popular se debe formar para la participación o para participar en partidos. Hay que resaltar que esta manifestación busca resaltar la conciencia crítica. Tenemos por último las manifestaciones de las capacidades propias,
que es la que busca que las personas busquen a desarrollar sus capacidades y habilidades, que sean autónomas, que sean capaces de crear para el mejoramiento de su vida y dejar de pensar que son inferiores o depender de los demás. El poder en la educación popular trata de la transferencia del poder, o sea, que todos pueden decidir y lo que se decida sea para el bien común. Ahora bien, la organización tiene dos formas de relacionarse. Una que une a la población para poder alcanzar sus logros y la otra, y se da desde lo educativo a través del esfuerzo y la búsqueda de opciones o alternativas en la construcción de una mejor sociedad. Y la cultura, que es vista como creatividad, saberes múltiples, expresiones, entre otras, y que son desarrolladas por los sectores populares, lo cual le da su identidad. En conclusión, la educación popular es transferencia de poder, la cual se logra si estamos organizados. Y esta parte de la cultura. Cuando se habla de metodología de educación popular, se habla es del camino que vamos a recorrer para lograr determinados objetivos. La metodología se refiere a cómo vamos a hacer todo lo que creemos necesario en nuestros esfuerzos educativos. Es por eso que si se quiere que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico sobre su realidad, no se puede utilizar una metodología que los impulse a pensar por otros. Si se desea desarrollar la participación y el respeto mutuo, no se puede organizar un proceso educativo donde solo algunos participen activamente, mientras los demás solo escuchen y obedezcan. Es decir, es la forma como se piensa y se organiza todos los procesos educativos que se van a llevar a cabo. No es decir, cómo vamos a hacer una determinada tarea o ejecutar un proyecto o qué cosas se van a necesitar. Es pensar minuciosamente todo el camino que vamos a recorrer juntos, pensar y organizar todo según una manera de ver la educación para darle unidad y coherencia a todos los elementos, los momentos y pasos que serán necesarios para realizar esa tarea o para realizar ese proyecto. En el documento tuve a bien resaltar las características más importantes de la metodología de la educación popular, entre las cuales cabe resaltar las siguientes. La dialéctica no se refiere o no se realiza desde la transmisión de los saberes para memorizar, ni mucho menos realizar acciones y procesos educativos. Es que todo se debe realizar mediante la integración entre la práctica y la teoría. Esto a partir de lo que se hace, se vive y sabemos desde nuestra realidad para después reflexionar ordenadamente y tratando de entender lo mejor que se pueda para finalmente aplicarlo o usarlo todo o usar todo lo aprendido desde lo personal a lo colectivo y desde lo local a lo nacional. Participativa. Esto es provocar o más bien exigir que todas las personas que se están educando participen de una u otra forma en todo el proceso educativo. En otras palabras, la metodología de la educación popular es participativa porque todos participan en la toma de decisiones y esto es algo muy importante en el diseño, en la ejecución, en las evaluaciones. Crítica. Esto es provocar pensamientos más profundos, más problematizadores sobre la realidad en la que vivimos. Se debe lograr que todos los que participamos
En ella aprendamos a pensar más críticamente, dudar de lo que nos dicen, sobre lo que se lee, sobre lo que nos enseñan, es decir, ser más críticos, y ser más críticos implica que debemos ser más reflexivos frente a todo tipo de situaciones que se nos puedan presentar. Con respecto a la educación popular y la formación política, Carlos Aldana afirma que la relación entre estas dos es vinculante en todos los ámbitos de la actividad humana, es decir, una se complementa con la otra, logrando sus objetivos. La educación popular nos brinda las herramientas necesarias para lograr el acercamiento, para que la aproximación sea efectiva y podamos hacer llegar nuestro mensaje a más personas de una forma efectiva. La única manera de transformar estos escenarios es la renovación de la actitud política y la búsqueda de nuevos métodos para acercarse a la población y transformar las organizaciones políticas. En todo el proceso educativo y de transformación social, la materia prima y los verdaderos protagonistas del proceso es el pueblo. Pero el formador es el principal protagonista, porque es un promotor, asesor y educador verdaderamente comprometido, como una opción de liberación popular. Aunque sea ajeno o extremo al proceso de transformación y de sus luchas. El formador debe reunir una serie de condiciones y características. Coordinar es conducir al grupo al logro de los objetivos buscados. El formador es responsable en cuanto a ser diseñador del proceso de conducir al grupo mediante la reflexión, el análisis y la síntesis. El formador debe ayudar a un ambiente de integración y confianza, además de estar atento a la dinámica que desarrolla y mantener el grupo animado y activo, impidiendo el cansancio o la tensión. Coordinar es saber preguntar, saber qué preguntar y saber cuándo va a preguntar para que haya un proceso de diálogo. El formador debe opinar, dar su punto de vista y plantear su posición cuando sea necesario y oportuno, efectivamente guardando el ritmo y el proceso del grupo. Todo formador debe tener unas actitudes y unas cualidades. Un formador debe ser sencillo y amistoso, no debe creerse más que los otros y sus argumentos van en línea del respeto que debe tener un líder. El lenguaje que utiliza debe ser sencillo, explicar y desglosar los contenidos. El formador debe estimular y para ello es importante el lenguaje corporal y expresivo. Hay que saber manejar el ritmo y las formas del lenguaje. El rol del educador debe tener una buena coordinación teórica, un compromiso probado, una actitud de servicio, un dominio de la metodología, un conocimiento y un manejo adecuado del tema. Estas cualidades se desarrollan en el aula, en la praxis, es decir, en la práctica.